Muy bien, buenos días chiquillos, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando bien. Me escucho con eco, sí, estoy acá en la sala ya. Eh, Recuerden que desde la otra semana vamos a empezar a tener esta especie de clases híbridas, ¿no? En ese sentido, eh, no vamos a poder poner música de nuevo. Se acabaron las salas de espera. ¿Ya? Pero aún así podemos comenzar. Muy importante entonces dar un pie a volver a encontrarse. Bien, chiquillos, hoy día tenemos dos cositas muy importantes que hacer. La primera es recordar lo que ya habíamos visto correspondiente a ética contemporánea, que es nuestro contenido, ¿ya? Les voy a pedir, sí, que sean más puntuales a los que están llegando recién, ¿ya? Ser más puntuales porque como no vamos a tener la salita de espera ahora, ya la idea es llegar más temprano, más temprano. Bien, ya sea por respeto a los que vengan la próxima semana o para mí, obvio. ¿Ya? Bien, chiquillos, nuestro objetivo de aprendizaje de hoy y que ha sido transversal en la unidad ha sido el siguiente, dice, evaluar diferentes tipos de argumentos presentes en textos filosóficos, fundamentar su validez o carácter falaz, considerando referentes teóricos, empíricos y el sentido común para apoyar o refutar sus tesis. ¿Ya? Hoy día vamos a dar un paso muy importante en el objetivo porque tenemos que leer dos propuestas filosóficas con respecto a dos conceptos fundamentales que hemos estado viendo. Ya voy a escribirlo acá de todas formas. Dos conceptos fundamentales, ¿ya? ¿Qué son entonces la modernidad, por un lado, y la posmodernidad? Vamos a ver esto, posmodernidad, ¿ya? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque para pensar éticamente, ya lo voy a poner acá, vayan anotando esto que es muy importante, para pensar éticamente, tengo que pensar, tengo que pensar de forma tal, de forma tal, forma tal, de ser contemporáneo a mi situación histórica. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Ya? Poner una pausa, ¿ya? Distanciarse de lo vivido para pensarlo desde sus fundamentos. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos que ver cuáles son los fundamentos de la modernidad y cuáles son los fundamentos de la posmodernidad. ¿Ya? Lo vamos a ver en voz y en texto de dos autores. ¿Ya? El primer autor va a ser Immanuel Kant. ¿Ya? Y el segundo autor va a ser Chantal Mouffe, que ya lo habíamos leído un poquito, Chantal Mouffe. Chantal Mouffe. Son dos. Ahí está, Mouffe. ¿Ya? Bien, espero que el año pasado hayan alcanzado a ver a Kant. ¿Ya? Ahí no lo sé, yo igual se los voy a pasar un poquito, ¿ya? Una pincelada sobre el pensador. Ya es Chantal Mouffe, que es una pensadora de nacionalidad belga, ¿ya? Immanuel Kant siempre se asocia más al pensamiento alemán, ¿ya? Son de épocas distintas, ¿ya? Uno es, me parece, del siglo XVIII, 18-19, y Chantal Mouffe es del siglo XXI, todavía está viva la pensadora. Bien, estos son dos conceptos fundamentales que hemos visto, y esto es muy importante para pensar éticamente. Entonces tengo que pensar de forma tal de ser contemporáneo a mi situación histórica, ¿ya?
distanciarnos un poquito de lo vivido y entender nuestro tiempo histórico, ¿ya? No como sucesos como lo ven ustedes en historia, ¿ya? No vamos a entenderlo así como una historia lineal, sino que una historia del pensamiento, ¿ya? Como, por ejemplo, nos hemos aprendido a mover en el mundo desde la modernidad a la posmodernidad, ¿ya? Hay que situar la modernidad, ¿ya?, en el siglo XV. ¿Ya? Esto es importante. Modernidad en el siglo XV. ¿Ya? 15. Ahí está. 15, ya con el surgimiento del individuo. Surgimiento del individuo. ¿Ya? Post, vamos a poner eso acá, post, Edad Media. Y la posmodernidad la vamos a situar, posmodernidad, en el siglo XX, siglo XXI. ¿Ya? Esto es muy importante, chiquillos, para que lo tengan ustedes en claro. La historia de la humanidad, ¿ya?, la historia de la humanidad reciente, ¿ya?, comienza con los mismos presupuestos del siglo XV hasta ahora. ¿Ya? Para la filosofía, estos periodos históricos son muy importantes, porque van a situar ciertos principios, bases, que vamos a compartir todos los seres humanos desde esos tiempos. ¿Ya? Esto es muy importante, lo vamos a ver también con los pensadores. Bien, vamos a bajar un poquito más, a recordar un poquito del esquema. Recuerden que nosotros estamos viendo ética más bien contemporánea, ¿ya? La ética es una filosofía práctica, como siempre les he dicho, tiene que ver con los asuntos relativos a la decisión humana, a la libertad, y la ética siempre está aquí en el centro. Afuera está la sociedad, la cultura, los valores, todo lo que ustedes ya han visto, ¿ya? Y la idea es ser críticos con aquello, ¿ya? Poder reflexionarlos, porque la ética reflexiona sobre la moral, reflexiona sobre entonces, cuáles son el modelo de sociedad, el modelo de cultura, el modelo de identidad. Y muy importante que para cualquier transformación, ¿ya?, transformación, ¿no?, histórica, política y ética, ¿ya?, lo más importante es entender, vamos a poner eso acá, es entender. Más importante entonces es entender los fundamentos que subyacen a cada concepto. Muy importante eso, por eso hacemos filosofía también, ¿ya? La filosofía, de algún modo, orienta mucho sobre los cambios sociales, sobre, por ejemplo, que vendrá, la reflexión es súper potente y siempre ha determinado muchísimos hechos históricos, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? Un país sin filosofía está como perdido. La filosofía es como una guía, si ustedes se quieren hacerlo así como una metáfora, como una guía de acción, siempre, que regrese hacia los fundamentos, y en este caso, el fundamento de ser ciudadano, lo vamos a poner acá, fundamento de ser ciudadano, el fundamento de ser ciudadano, ¿ya? No son las leyes, ojo ahí. El fundamento de ser ciudadano es ser ético. Eso es lo más importante. Me acuerdo de haber visto un video alguna vez sobre que decía lo siguiente, ¿ya? Un país con cultura, ¿cómo se demuestra la cultura? Se demuestra, por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de robar y no robas, por ejemplo, ¿ya? Cuando tienes la oportunidad de dañar y no dañas. Ahí se demuestra verdaderamente, creo que es un ciudadano, quien sabe vivir en sociedad, ¿ya? Y la ética nos permite pensar aquí, ¿bien? Vamos a bajar un poquito más. Habíamos visto también el concepto de ser contemporáneo a partir del pensador Giorgio Agamben, que habíamos leído un texto sobre él.
Y recuerden que ser contemporáneo es tomar una distancia del tiempo vivido y mirar estas luces y sombras que se nos presentan. Y habíamos quedado en claro que nosotros vivimos entre dos proyectos, ¿no? Los seres humanos de hoy, del siglo XXI. Por una parte, sabemos que el proyecto moderno se originó desde el siglo XV, ¿ya? Fue avanzando, por ejemplo, con la Revolución Francesa, fue avanzando también con la Revolución Industrial, ¿ya? Llegando, por ejemplo, al siglo XX con los grandes descubrimientos, la ciencia, las guerras mundiales también. Y hemos visto que con el proyecto moderno hemos transformado nuestro mundo, totalmente, totalmente. En la Edad Media, no, en la Edad Media los seres humanos eran más bien contemplativos hacia Dios, ¿ya? Pero ya cuando se comenzó a dudar sobre Dios, cuando se puso al ser humano en el centro, por ejemplo, en la época del Renacimiento, ¿ya? Comenzó a gestarse un proyecto que vamos a llamar el proyecto moderno, de transformación, donde la ciencia es muy importante, donde los proyectos económicos, sociales y filosóficos son gravitantes para la transformación total de nuestro mundo, ¿ya? Hoy día, después de todo eso, ¿ya? Después de todo ese viaje desde el siglo XV hasta el siglo XX, las guerras mundiales y cómo hemos transformado, pero también destruido nuestro planeta, llegamos a la posmodernidad, que es el periodo que estamos viviendo ahora, donde en la posmodernidad hay más bien una desorientación, ¿ya? No se sabe dónde ir, si ustedes se fijan, ¿ya? El proyecto moderno es más severo, ¿no? ¿Ya? Sabe dónde ir, son, por ejemplo, las grandes transformaciones, los grandes descubrimientos también, pero en la posmodernidad, por ejemplo, hay muchísimos cambios y se duda sobre ese proyecto, ¿ya? Ahora, me gustaría preguntarles a ustedes si están allí, si están ahí, ojalá que estén ahí, ¿ya? Sí, dicen aquí, a ver, vamos a ver acá. ¿Ya? Sí, ya. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta de que el cine promueve mucho el fin del mundo? Ah, el fin del mundo, el fin de todo, la destrucción total. La última película que vi con mi hijo fue La Guerra del Mañana, parece. Sí, se llamaba así. Salía Chris Pratt. No sé si la vieron ustedes. Está por Amazon, parece la película. Pero yo la vi en Cuevana. ¿Ya vieron esa película, chiquillos? No, ya. Búsquenla ahí en Cuevana. Ya se llama La Guerra del Mañana. Película. A ver. Película. Ya, 2 puntos. La Guerra del Mañana. Ya, por ahí, pero búsquenla por Cuevana. Yo la vi por Cuevana, ¿ya? Vamos a poner aquí. ¿Ya? Esto yo no lo puse, ¿eh? Cuevana 3. ¿Ya? Recién me preguntaron en el chat qué tal es la película, ¿ya? La película es una película hollywoodense, José, ¿ya? Las películas hollywoodenses son entretenidas, ¿ya? Son vistosas. Pero ¿por qué les traigo a colación esa película? Porque, tal como dice Natalia, ¿ya? Siempre estamos pendientes sobre la extinción, porque nos parece, ¿ya? Que el ser humano está como agotado, o que vamos a destruir el planeta, o que, por ejemplo, cualquier proyecto político, ya no funciona. Estamos en ese proceso histórico, ¿ya? Algunos historiadores lo llaman como un proceso de involución, ¿ya? Claro que sí, pero hay que tener cuidado con esos links sediciosos. ¿Ya? Tengan cuidado con los links sediciosos. Eh, Esta película ya habla sobre una invasión alienígena y que los seres humanos tienen que viajan, por ejemplo, al pasado, ¿ya? Para poder salvar al mundo, ¿ya? En una parte de esa película, y sin hacer mucho spoiler, ¿ya? Aparece un profesor, ¿ya? Que es Chris Pratt,
y aparecen sus estudiantes. Ya Chris Pratt es como un profesor de biología. ¿Ya? Resulta que los estudiantes no quieren estudiar más porque saben que el mundo se va a acabar. ¿Ya? Que muchos de sus familiares, por ejemplo, han viajado al futuro hacia esa guerra desconocida y que han fallecido. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con eso? Que en la posmodernidad los grandes proyectos se acaban. ¿Ya? Y que el ser humano en la posmodernidad se siente un poco desorientado, ¿ya? Porque la modernidad no es ni buena ni mala, pero ha tenido ciertas consecuencias, por ejemplo, en el medio ambiente. Si nosotros vemos los grandes proyectos, por ejemplo, energéticos, ¿ya? Que contaminaron mucho nuestro mundo. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en el automóvil. ¿Ya? El automóvil ocupa, ustedes saben, un combustible fósil, ¿no? ¿Ya? Que es un recurso no renovable. Todos sabemos eso, que es un recurso no renovable. ¿Ya? La modernidad nos permitió crear el automóvil y nos permitió, por ejemplo, estar aquí hoy día de forma telemática haciendo clases. Yo no me vine en automóvil, ustedes saben que no vengo en automóvil, pero, muchos de los profesores se vienen en automóvil y gracias a la modernidad podemos llegar, gracias a la modernidad también podemos coordinar nuestros tiempos. ¿Ya? Pero el problema en la posmodernidad es encontrarle sentido a todo eso. ¿Ya? Voy a poner eso acá. ¿Ya? La modernidad permitió los grandes avances históricos. ¿Ya? Por otro lado, la posmodernidad, ¿ya? Es una consecuencia de la modernidad, donde los seres humanos reflexionan sobre las consecuencias de la transformación del mundo. Aquello conlleva a una cierta desorientación. ¿Por qué les digo desorientación? Ahí se tienen que acordar del perro grande y el perro chico. ¿Se acuerdan del perro grande y el perro chico cuando poníamos la modernidad y la posmodernidad? ¿Ya? Eso de sobrevivir por pura ansiedad, eso es posmodernidad. ¿Ya? Espero que se vaya entendiendo. Yo sé que es un poquito difícil. ¿Ya? Habíamos visto también, vimos antes de terminar el periodo anterior, la posmodernidad con este pensador que es Gianni Vattimo. ¿Ya? Dice Gianni Vattimo, llamamos posmodernidad a la época de la historia del pensamiento. Fíjense, la época de la historia del pensamiento, ¿ya? No son hechos históricos como lo ven en historia. Esto es historia del pensamiento, muy importante, ¿ya? En la cual se ponen en entredicho, ¿ya? Se empiezan a dudar, ¿ya? Los postulados básicos de la modernidad, así como la forma en que han sido pensados. ¿Ya? Eso es esencial. ¿Cuáles son los postulados básicos de la modernidad? Vamos a poner aquí postulados básicos de la modernidad. Postulados básicos de la modernidad. El progreso, ¿ya? ¿Ya? La idea, por ejemplo, de evolución, la idea de, la idea de revolución también. Van a haber muchas revolución. La idea de política, la idea de hombre. Vamos a poner aquí una gomita mejor porque quedó muy chueco. ¿Ya? La evolución, la revolución, la política, la idea de hombre también. Idea de hombre. ¿Ya? La idea también
por ejemplo, de la ciencia, la idea de la ciencia, también está en ciencia, ¿ya? ¿Qué más? El progreso, la evolución, la política, el hombre, la ciencia. Veamos acá. La verdad también. Gracias, Natalia. La verdad. La verdad. La verdad. ¿Ya? ¿Qué más? El rol de la sociedad. Sociedad. Los medios de comunicación. Medios de comunicación. Muy bien, Dylan. La moral. 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 ¿Ya? Progreso, evolución de política, ciencia, sociedad, comunicación. Nacionalidad, por ejemplo. La idea de nacionalidad, la idea de nación. La idea de nación, la idea de nación. Voy a poner aquí la idea de nación. 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 ¿Ya? Bien, y así mucho más. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? Todo esto es cuestionado en la posmodernidad porque se ha perdido el fundamento, sus fundamentos. Eso es lo que vivimos hoy. Por eso los seres humanos hoy, ustedes y yo, porque compartimos el mismo tiempo histórico, ¿ya? Nos sentimos un poquito, ¿cómo decir? La idea de libertad también. Libertad. Y, por ejemplo, la idea de escuela también. Eso. ¿Ya? Así entre otras, etcétera. Muy bien, muy bien. Todo es cuestionado en la posmodernidad. Por eso Gianni Bátimo nos dice que los postulados básicos de la modernidad, que son muchos más, son todos cuestionados acá porque hay una cierta desorientación. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Hay una cierta desorientación. Hay una desorientación en la posmodernidad. Ojo, yo creo que quede bien claro esto. Esto no es ni positivo, ni negativo. Simplemente es característica de nuestra contemporaneidad. Contemporaneidad. Eso es importante, ¿ya? Por ejemplo, empecemos a cuestionar. La idea de progreso, ¿por qué? Porque parece que no hay futuro. ¿Ya? Porque parece que el progreso del siglo XX transformó toda la sociedad, pero ha tenido grandes consecuencias en el medio ambiente, por ejemplo. La idea de evolución, la idea de cómo, por ejemplo, vivimos con esto de la competencia, ¿no? ¿Ya? Pero hoy día la cooperatividad es otra cosa, es otra forma, por ejemplo, de ser sociedad. La idea de revolución, por ejemplo. Ya no queremos grandes cambios, sino que la gente quiere vivir con más en paz, si uno lo quiere. Claro. Natalia, muy importante, eso vive como si no hubiera mañana. No solamente se está dando en este tiempo, los seres humanos ya vivimos un tiempo donde decíamos eso, por ejemplo, en el barroco, ¿ya? Por ejemplo, en otros periodos, mira, fíjate por qué traigo el barroco, sí, y aquí también, de alguna forma. Sí, porque traigo el barroco por la peste negra, por ejemplo. ¿Ya? Cuando el mundo estaba apestado, cuando 2/3 partes, me parece, de Europa fueron aniquiladas por la peste negra, claro, el mundo del arte y el mundo de la vida moral decía eso, vive como si no hubiera mañana, ¿ya? Y claro, tú, Natalia, puedes ver que antes era más literal, ¿no? ¿Y por qué era antes más literal? Porque antes parece que las razones eran más fuertes. Y ahora parece que la razón es más débil porque seguimos como desorientados y no sabemos.
¿ya? Por eso hay que hacer filosofía, porque esta desorientación, ¿ya? ¿Cómo la podemos solventar? A través de la filosofía, chiquillos, y eso es importante. La filosofía nos va a dar ciertas respuestas en este sentido para no estar tan desorientados por la vida, ¿ya? Desorientados también en la política, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes hacen un análisis político, los grandes relatos de los partidos en Chile ya no están triunfando. De hecho, la gente tiene mucha desconfianza también de los partidos políticos tradicionales y está votando por cosas nuevas, ¿ya? Y eso también es un síntoma de lo que está sucediendo en la posmodernidad. La idea de hombre, por ejemplo, y la idea de sexualidad, ¿ya? Eso también está siendo cuestionado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La idea de ciencia, de cómo hacer ciencia. La idea de la verdad, si existe verdad o no, por ejemplo. ¿Ya? La idea de sociedad, si es que realmente podemos vivir políticamente como ciudadanos, o por ejemplo la tecnología va a reemplazar el contacto humano, tal como lo estamos viviendo ahora en la clase telemática, ¿no? La sociedad, los medios de comunicación, la moral, por ejemplo, ¿ya? Pasar desde una moral cristiana hacia una moral más de ciudadanos, por ejemplo, es otra cosa, ¿ya? La nación, la libertad, la escuela. Y ahí, por ejemplo, podríamos pensar, podríamos pensar en la idea de escuela si es que la escuela realmente sirve como la hemos estado haciendo. No, no esta escuela en particular, ¿no? Aristóteles decía, no se puede hacer ciencia de lo particular, sino que hay que pensar en las estructuras de la sociedad, ¿ya? Y no sé si ustedes ya en cuarto medio pueden hacer una crítica ya a la misma escuela. Nos ha faltado mucho, nos ha faltado mucho. Nos sigue faltando, porque la escuela de hoy tiene que cambiar de alguna forma. ¿Y cómo cambia? ¿Ya? Asumiendo primero esta desorientación, ¿ya? Y por otra parte, ya buscando los fundamentos de por qué fue creada. ¿Ya? Y buscar los fundamentos es hacer filosofía. Voy a poner eso más abajo. Buscar los fundamentos, buscar los fundamentos, buscar los fundamentos es hacer filosofía. ¿Ya? Bien, bien, bien. No sé si han estado atentos en la mañana. Lo más probable es que la próxima semana les vaya a traer algunos ejemplos y que ustedes me digan, ya, esto es moderno, esto es moderno, esto es moderno. ¿Ya? Eso sería como entretenido, igual como lo estamos haciendo ahora. ¿Ya? En eso estamos, viendo nuestro tiempo histórico, analizando entonces nuestra situación, tratando de ser contemporáneos a lo que estamos viviendo. Y esto, asumir entonces esta desorientación, como les decía, no es ni buena ni mala, sino que es característica del tiempo que estamos viviendo. ¿Ya? Para hacer un pensamiento ético, tenemos que asumir nuestro tiempo histórico, ¿ya? Entender las causas y hacer filosofía. Eso es como el mensaje que les quiero yo entregar. ¿Ya? Más abajo vimos este pequeño documental de Gianni Vattimo, que yo les voy a pedir que lo vean otra vez. ¿Ya? Y para hoy tenemos el diálogo entonces entre Immanuel Kant y Chantal Mouffe, que ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Immanuel Kant, por ejemplo, del siglo XVIII, 1724 a 1804, siglo XVIII, siglo XIX, pensador alemán, ¿ya? Ahí con su colita, muy elegante. Tiempos neoclásicos, ¿ya? Por eso también la forma en cómo fue representado en esta pintura. Y a Chantal Mouffe, ¿ya? Que es una pensadora belga, ¿ya? Sale sonriendo acá. Y esta es una fotografía, ya no es una pintura, obviamente. ¿Ya? Chiquillos, otra cosa que les tenía que decir. Aquí está El Búho de Minerva, ¿ya? El libro que tenemos que estar ya leyendo. Recuerden que tenemos la prueba de este libro el 31 de agosto. Ya se los dejé acá, el 31 de agosto. ¿Ya? Yo estoy preparando una versión digital, porque la versión de la Biblioteca Nacional Escolar está buena, está buena. De hecho, yo lo he estado leyendo desde ahí, pero para poder marcar, para poder subrayar,
¿ya? Por supuesto que yo les voy a dar otra alternativa. Sí, un poquito. ¿Cómo lo bajo? Ahí yo se los voy a mandar de todas formas, José, ¿ya? Yo lo tengo acá, voy a poner una pausa, espérenme aquí, voy a aprovechar de abrir el libro para mostrárselos porque yo lo he estado editando, ¿ya? Lo he estado editando, vamos a esperar que abra en un ratito más, ¿ya? El Búho de Minerva es un libro muy entretenido, ¿ya? No tiene juegos como el otro, ¿ya? Yo creo que tiene que ser online por ahora. No me han dado esa información, José. No me la han dado. No me la han dado. Ya, voy a hablar un poquito del libro. Ya, el libro de Rafael Echeverría, que es un autor chileno, ya los va a introducir en el mundo de este juego, de la posmodernidad y la modernidad. Ya, por eso es importante ir leyéndolo, ¿ya? Porque ahí ustedes van a encontrar ya ciertas referencias a la clase que estamos haciendo ahora. Si nosotros queremos pensar los fundamentos de nuestra modernidad, tenemos que pensar, por ejemplo, la Edad Media, tenemos que pensar los distintos pensadores que han dado pie a pensar nuestro tiempo histórico. Y el Búho de Minerva es un muy buen acercamiento. ¿Ya? Ustedes van a volar así porque yo necesito que sepan un poco más de historia también. ¿Ya? Muchos datos, igual como el libro que leímos en lectura y escritura sobre el laboratorio de lector, ¿ya? Mucho dato histórico, para los que les gusta la historia, para los que les gusta también la filosofía. Este libro es un libro introductorio muy bueno, muy recomendado, ¿ya? Chiquillos, acá está la contratapa, le saqué una fotito, dice, el objetivo central de este libro, dice el autor, es introducir al lector no especializado en materias filosóficas, las líneas gruesas de la evolución del pensamiento. Esto es importante, evolución del pensamiento, porque eso es lo que tenemos que hacer para pensar los fundamentos. Tenemos que ver cómo se ha desarrollado el mundo del pensamiento durante los siglos que hemos vivido, ya siglo XV, siglo XX, XXI. Ya, desde Descartes hasta nuestros días, dice. El libro ofrece la posibilidad de seguir a través de un hilo conductor la evolución conjunta del pensamiento filosófico moderno y comprender su dinámica interna. Rafael Echeverría, este autor que es chileno, sostiene que el mundo occidental ha estado en una profunda crisis que compromete los presupuestos básicos de los que hemos observado y actuado, a partir de los cuales hemos hecho sentir quiénes somos, pero cada nuevo punto de partida deviene en su momento en un punto de saturación y se crean condiciones para trascender sus presupuestos. Ello está aconteciendo hoy en día y eso es importante, ¿ya? Por supuesto que yo les voy a ir ayudando en la lectura. Veamos acá. Es muy largo, tiene como 150 páginas. No es tan largo. Sí se requiere tiempo para leerlo, eso es indudable, ¿ya? Voy a compartirles toda la pantalla, ponerme acá, nueva función, toda la pantalla. A lo mejor acá. Ahí sí, no sé si se ve el PDF. ¿Se ve el PDF, chiquillos, chiquillas? ¿Ah? ¿Se verá el PDF, chiquillos, chiquillas, chiquillas? ¿Sí? Ya, aquí está. 156 páginas, muy parecido al que leímos en lectura y escritura. Sí, por eso yo le estoy diciendo que vayan leyendo el libro, Aquí, este libro en 2 semanas lo sacan, ¿ya? Son varias cosas aquí, pero yo les voy a ir orientando en lo que le tengo que preguntar, ¿ya? Por ejemplo, esto de paradigma base a mí me interesa mucho, porque es un concepto que también para los que les gusta la ciencia, ¿ya? Se usa mucho en ciencia el paradigma base. Lo más probable es que la pregunta de desarrollo sea esto, ¿qué es lo que es el paradigma base? No lo sé todavía, ¿ya? Y voy a ir sacando algunas preguntitas por capítulo. Los capítulos son cortitos, ¿ya? Por ejemplo, de la cosmovisión medieval, los principios constitutivos de la modernidad, es muy importante, muy importante. Para los que les gusta la ciencia, por ejemplo, Nicolás Copérnico, Kepler, Galilei, están ahí. Nacimiento de la filosofía moderna con Bacon y un personaje que ustedes ya conocen, René Descartes, ¿ya? Isaac Newton también está ahí, David Hume, Kant, el pensador que vamos a ver hoy día,
Hegel, Marx, Feuerbach, que está ahí, que son pensadores que también han incidido mucho en política, ¿ya? Ahí está Marx. El desarrollo de las matemáticas, Bertrand Russell, ¿ya? Wittgenstein, que es otro pensador, Einstein, que está ahí, Husserl, ¿ya? La hermenéutica, Heidegger, que son pensadores, que son filósofos ya contemporáneos. Lo más importante es que ustedes no se aprendan solamente el filósofo, ¿ya? Sino que vean las propuestas y que puedan contrastarlas. Porque mucho de lo que somos hoy tiene que ver con esto. Y Humberto Maturana, por ejemplo, que es un biólogo chileno, yo espero que lo hayan escuchado Maturana. ¿Ya? Yo sé que hay algunos pensadores que no han escuchado, pero por eso mismo, los capítulos son cortos, son bien explicativos, pero también requiere que yo vaya googleando, por ejemplo, a los pensadores. A mí me interesa mucho que ustedes los vayan conociendo, porque son fundamentales para entender nuestro tiempo. Y ese también es el espíritu de hacer filosofía, ¿ya? Entender nuestro tiempo, ser contemporáneos, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Poder asumir el desafío de comprender nuestro tiempo histórico, ¿ya? Estas desorientaciones modernas, cómo se pueden... ¿cómo decirlo? No como sanar, sino que como asumir es haciendo filosofía, y eso es importante. ¿Ya? Eso es 151 páginas. ¿Ya? 150, 151, ustedes pueden leerlo, yo sé que les va a ir bien. Ya vamos a hacer un starter pack, vamos a hacer algunas preguntas también del libro próximamente. ¿Ya? Bueno, eso es el libro. Vamos entonces a lo que les decía yo del diálogo entre Kant y Chantal Mouffe, que es lo otro que teníamos que ver. ¿Ya? Oh, esperemos acá que funcione esto. ¡Ah, fue negro! Ya, ahí sí. ¿Ya? Otra preguntita, chiquillos, ¿lo pueden ver? Aquí están los dos textos de Chantal Mouffe y de Kant, ¿ya? Así que pongamos mucha atención, mucha atención. El primero que vamos a leer va a ser el de Kant. Pensador moderno, por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que quiero que vean acá? Es algo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice la idea de sujeto, de esencia, de libertad, identidad, conocimiento, verdad y política. La idea es que nuestra lectura tenga este filtro, ¿no? Hacer un paralelo entre la modernidad y la posmodernidad. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la modernidad, por ejemplo, en la voz de Kant? Vamos a poner eso aquí, la voz de Kant. Pensador alemán, ¿ya? Siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX. ¿Ya? Y la posmodernidad con Chantal Mouffe, que es nuestra pensadora belga posmoderna de hoy. Veamos acá. Immanuel Kant, comencemos con Kant, dice: independiente el tipo de concepto que uno pueda formarse con miras metafísicas acerca de la libertad de la voluntad, las manifestaciones fenoménicas de estas, las acciones humanas, ¿ya? Las manifestaciones entonces de la voluntad, se hayan determinado conforme a leyes universales de la naturaleza. Vamos a ver acá, espérenme acá, voy a marcar esto. Leyes fundamentales de la naturaleza. Cuando dice ley Kant, lo que está diciendo es que hay cosas que no cambian, ¿ya? Que hay leyes, por ejemplo, que restringen nuestra forma de ser hombre, nuestra forma de ser mujer, por ejemplo. Y yo asumo que en los tiempos modernos nosotros no estamos muy de acuerdo con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tenemos que dar paso a la diversidad. Antes no se daba paso a la diversidad. Había leyes universales y restrictas, ¿ya? Que determinaban nuestra naturaleza humana. Fíjense ahí. Al igual que cualquier otro acontecimiento natural, dice, la historia que se ocupa de la narración de tales fenómenos, ¿ya? Del fenómeno del ser humano, nos hace abrigar la esperanza de que, por muy profundamente ocultas que se hallen sus causas, acaso pueda descubrir el contemplar el juego de la libertad humana en el bloque de un curso regular de la misma. De tal modo que cuando se presenta como enmarañado, cuando se presenta como complejo, ¿ya? Todo esto, lo complejo, por ejemplo, de ver qué es lo que es el ser humano en sí, e irregular ante los ojos de los sujetos individuales,
pueda ser interpretado al nivel de la especie como una evolución progresiva y continua. De nuevo la idea de evolución en la modernidad, aunque lenta en sus disposiciones originales. ¿Qué nos está diciendo Kant con este párrafo? Nos está diciendo que para entender al ser humano hay que entender leyes universales que siempre han estado ahí, universales, eternas, ¿ya? Presentes en nuestra naturaleza, ¿ya? Y que éstas se van manifestando en la historia. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo en este párrafo. Dice, poco imaginan los hombres, fíjense que utiliza solamente hombres ahí, en tanto que individuos, incluso como pueblos, que al perseguir cada cual su propia intención según su parecer, y a menudo en contra de los otros, siguen sin advertirlo como un hilo conductor la intención de la naturaleza, otra vez la intención de la naturaleza, de que les es desconocida y trabajan en pro de la misma, siendo así que de conocerla les importa bien poco. En el tiempo de Kant también la filosofía no era bien vista. En este orden de cosas, dice nuestro pensador alemán del siglo XVIII-XIX, ¿ya? Al filósofo no le queda otro recurso, puesto que no puede presuponer que los hombres y su actuación global ningún propósito racional propio, que intentar descubrir en este absurdo decurso de las cosas humanas una intención de la naturaleza, a partir de la cual sea posible una historia de criaturas tales que, sin conducirse con arreglo a un plan propio, sí lo hagan conforme a un determinado plan de la naturaleza. De nuevo la naturaleza, plan de la naturaleza. En el hombre como única criatura racional sobre la tierra. Aquí hay un reconocimiento sobre la racionalidad del ser humano. ¿Ya? Muy importante. Aquellas disposiciones naturales que tienden al uso de la razón solo deben desarrollarse por completo en la especie, más no en el individuo. La razón es en una criatura la capacidad de ampliar las reglas e intenciones del uso de todas sus fuerzas por encima del instinto natural. No conoce límite alguno de sus proyectos. ¿Ya? Otra vez, si no conoce el límite alguno, es el proyecto moderno que ha transformado nuestra sociedad. Ahora bien, ella misma no actúa instintivamente, sino que requiere tanteos, entrenamiento e instrucción para ir progresando paulatinamente en un estadio de otro conocimiento. Si la naturaleza solo ha fijado un breve plazo a su vida, como ocurre de hecho, ella precisa entonces de una serie acaso interminable de generaciones para terminar por conducir los gérmenes depositados en nuestra especie hasta aquel grado de desarrollo que resulta plenamente adecuado a su intención. Y este momento, dice Kant, tiene que constituir al menos en la idea de hombre la meta de sus esfuerzos, ya que de lo contrario la mayor parte de las disposiciones naturales tendrían que ser consideradas como superfluas y carentes de vida alguna. ¿Qué nos está diciendo acá Kant? Lo más importante entonces es el proyecto, no los individuos, lo más importante es el proyecto de transformación. Algo que suprimirá todos los principios prácticos y haría sospechosa la naturaleza, cuya sabiduría tiene que servir como principio en el enjuiciamiento de cualquier otra instancia de estar practicando un juego pueril, ya un juego básico, solo en lo que atañe al hombre. ¿Qué nos está diciendo Kant en todo este párrafo? Hay una naturaleza humana, eterna y universal. ¿Ya? Lo más importante no solamente son los individuos, sino que es el proyecto humano en general de transformación. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. De una transformación racional de la Tierra. ¿Ya? Perfecto, esa es nuestra meta y nuestros esfuerzos en la modernidad. Y eso es lo que hemos cumplido como seres humanos. Hemos transformado el mundo a nuestra voluntad. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho. Bien, bien, bien. Eso es la modernidad. Vamos entonces a saltar unos 3 siglos más y nos vamos con Chantal Mouffe al ladito. ¿Ya? Mucha atención, mucha atención. Vamos a ver cómo cambia. Dice Chantal. Considero que para clarificar los temas que están en juego en este debate, dice, es necesario reconocer que el posmodernismo, entendido como una interpretación teórica, dice, coherente, no existe. Fíjense, no existe.
y que la frecuente asimilación que se hace del postestructuralismo y el postmodernismo, que son dos corrientes de la filosofía, solo nos puede conducir a la confusión. Estamos confundidos. No como Kant. Kant sabía que había una naturaleza humana, sabía que había un proyecto moderno que había que seguir y tal, y esa era la naturaleza humana, transformar racionalmente la sociedad. ¿Ya? Pero aquí nos dice Stendhal Mouffe en la posmodernidad que estamos confundidos. Estamos confundidos. Lo cual no quiere decir que nos hayamos estado siendo testigos. Lo cual no quiere decir que no hayamos estado siendo testigos a lo largo del siglo XX de un progresivo cuestionamiento de la forma dominante de la racionalidad y las premisas de los modos de pensar característicos de la Ilustración. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, utiliza dominante de la racionalidad para poder criticarlo. Para Kant eso era de suyo, el ser humano es racional, pero acá la racionalidad después del siglo XX, ¿ya? Después de las guerras mundiales, después de Auschwitz, por ejemplo, ¿ya? Después del holocausto nazi, hay que cuestionarla, ¿ya? Pero esta crítica al universalismo de la racionalidad, al humanismo y al racionalismo, tiene muy diversas procedencias y está lejos de haberse limitado a los autores llamados postestructuralistas, nos dice Chantal Mouffe, o posmodernistas. Desde ese punto de vista, todas las corrientes innovadoras del siglo han criticado desde diversas perspectivas la idea de una naturaleza humana universal. ¿Qué nos dice Chantal? La naturaleza humana universal ha sido cuestionada en el siglo XXI, o de un canon universal de racionalidad a través de la cual la naturaleza humana podía ser conocida, así también la concepción tradicional de verdad. Fíjense en esta parte. Chantal Mouffe nos dice que hay que cuestionar la naturaleza humana y hay que cuestionar la concepción de verdad, cosas que eran principios básicos para la modernidad y principios básicos para Kant. Fíjense en el diálogo que está haciendo. ¿Ya? Un principio común, dice, de la crítica, la modernidad acaba de manifestarse. Un principio común de la crítica al esencialismo ha sido el abandono de la categoría del sujeto como entidad transparente y racional, dice. ¿Ya? Abandonamos esta pretensión que para Kant era base, que podía otorgar un significado homogéneo al campo total de la conducta por ser la fuente de la acción. A menudo se dice que la deconstrucción, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado esto, la deconstrucción, de las identidades esenciales. ¿Han escuchado eso, cierto? ¿Ya? Muy propio también del feminismo, la deconstrucción, la cual es resultado del reconocimiento de la contingencia y la ambigüedad. Veamos acá, obvio, dice acá, hay que deconstruirse, dice. Pero Kant, por ejemplo, no hubiera dicho que deconstruirse, por supuesto. Kant no hubiera dicho que deconstruirse si hay una naturaleza humana racional que transforma la realidad. ¿Ya? Pero acá Chantal Mouffe está diciendo no. A menudo se dice que la deconstrucción de las identidades esenciales, la cual es el resultado del reconocimiento de la contingencia y la ambigüedad, fíjense aquí, contingencia, ambigüedad, desorientación, propio de el posmodernismo, de toda la identidad, se convierte en acción política feminista en algo posible. Dice. Muchas feministas creen que si no contemplamos a las mujeres como una identidad coherente, no podemos sentar las bases de un movimiento político feminista, en la cual las mujeres podían unirse como mujeres para formular y perseguir objetivos específicamente feministas. Fíjese en el cambio. Aquí ya no habla de un hombre universal, sino que está comenzando a ver las particularidades del movimiento feminista. Cambia, ¿no? Desde el ser humano, perdón, desde el hombre a secas hasta pensar en la mujer. Es otra cosa. ¿Ya? Fíjense en la distancia. Dice, en oposición a esta visión, yo argumentaré que para las feministas comprometidas con una política democrática radical, la deconstrucción de las identidades esenciales tendría que verse como la condición necesaria para la comprensión adecuada de la variedad de relaciones sociales, donde se habría de aplicar los principios de libertad e igualdad. ¿Ya? Fíjense, para Kant los principios de igualdad y libertad eran propias de la esencia humana. ¿Ya? Acá lo que nos está diciendo Chantal Mouffe es que para descubrir los principios de libertad e igualdad hay que deconstruir al ser humano.
Dice, solo cuando descartemos la visión del sujeto como agente mismo, tiempo racional y transparente, para este tipo de interpretación es sumamente importante para entender las luchas feministas y también otras luchas contemporáneas. Su característica central es que un conjunto de posiciones de sujeto vinculadas por medio de su inscripción en las relaciones sociales, hasta ahora consideradas apolíticas, se ha convertido en sitio de conflicto y antagonismo y ha dado lugar a la movilización política. Asimismo, descartemos también la supuesta unidad y homogeneidad del conjunto de sus posiciones. Otra vez, crítica a lo homogéneo, crítica a lo unilateral, que para Kant era obvio, había un hombre, una racionalidad, un proyecto. Fíjense aquí cómo cambian entonces los tiempos. ¿Ya? Tendremos posibilidades de teorizar la multiplicidad de las relaciones de subordinación, dice. Un individuo aislado puede ser el portador de esta multiplicidad, ser dominante en una relación y estar subordinado a otra. ¿Ya? Esto es de feminismo, ciudadanía y política democrática radical, ya de Chantal Mouffe. El otro texto era de ideas para una historia universal en clave cosmopolita. Fíjense en cómo cambia. ¿Ya? Dos pensadores entonces, tanto Chantal Mouffe como Kant, que nos muestran entonces diferencias entre la modernidad y la posmodernidad. Como les comentaba, chiquillos, como les comentaba, ya la modernidad y la posmodernidad, no tienen nada de malo, ¿ya? No es que la modernidad sea buena y la posmodernidad sea mala, no es así, no es así, no es así. Las cosas son mucho más complejas de lo que parecen, ¿ya? Sino que son dos tiempos históricos distintos. Eso hay que saberlo, eso hay que tenerlo en cuenta. Son dos tiempos históricos donde, como yo les comentaba, los seres humanos tenemos que buscar, ¿ya? Tenemos que buscar fundamentos de lo que fuimos en la modernidad y de lo que somos ahora. ¿Ya? Vivimos en un tiempo ambiguo donde no hay futuro, se dice que no hay futuro, ¿ya? Pero la filosofía, el pensamiento, ¿ya? son parte de crear esos nuevos futuros, esos nuevos mundos. ¿Ya? Y por eso la filosofía es importantísima. ¿Ya? Buscar ese fundamento, porque por ejemplo, a pesar de esta deconstrucción, la deconstrucción sigue siendo racional, por ejemplo. ¿Ya? A pesar de no haber nombrado a la mujer Kant, ¿ya? Sí pensaba en lo universal, pero hay ciertas diferencias entre pensar en un ser humano, por ejemplo, abstracto, a pensar en la situación de la mujer en sí o la situación de los hombres en sí hoy. ¿Ya? Han habido cambios, han habido evoluciones, y lo más importante es seguir entonces y cuestionar los supuestos de la modernidad para saber cómo tomamos decisiones, y eso es importante. ¿Ya? Bien, chiquillos, ¿qué les parece esto? Muy difícil, ¿ah? Muy fácil. ¿Ah? Son conceptos nuevos, vamos en cuarto medio, nos queda poquito, nos queda poquito. ¿Ya? Espero que se entretengan, a mí me encantan estos temas, me encanta, por ejemplo, sentir ese cuestionamiento, esa desorientación, ¿ya? Pero también, que ustedes sepan que la filosofía es una especie como de brújula, ¿ya? Por supuesto, hay que dar paso a la crisis existencial, a deconstruirse también, a saber que los seres humanos nos hemos dado muchas respuestas durante la historia, ¿ya? Y la historia de la filosofía es una cuestión muy importante, y por eso también es lo que a mí me gusta, lo que yo amo hacer filosofía, ¿ya? Espero que se esté captando algunas ideas. La próxima clase vamos a hacer como un pimponeo entre, creo que es moderno, creo que es posmoderno, creo que es moderno, ¿ya? Vamos a hacer como ese pimponeo para que quede más claro, y más claro también los conceptos, ¿bien? Ya, chiquillos, llegamos hasta acá entonces. Después me quedo con los niños de lectura y escritura especializada, que tenemos que hacer ese transformer entre la columna de opinión y el abstract. Ya, eso se viene más rápido. Ya, nos vemos, chiquillos, vayan, tomen desayuno. Ya, nos vemos pronto en clases, nos vemos. Ya, abrazos y besos. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Chao, chao.
Chao, 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 chiquillos. Pausamos.